Así comenta. Continuamos con su programa Los Voceros de la Mañana. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Los Voceros de la Mañana, en Instagram Los Voceros RD, en Facebook Los Voceros RD, y agradecemos su fiel sintonía también a la gente de la Ruta TV que nos ven ahora mismo en la pantalla chica. Miren, señores, el comentario nuestro del día de hoy le hemos denominado: a Abinader se le olvidó la clase media en República Dominicana. En los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer se dividían en cuatro las clases económicas de este país: clase alta, clase media, clase baja y pobreza. Era así que lo dividía el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, la clase alta era la gente que tenían el dividendo. La clase media, más o menos ahí, ni allá ni aquí. La clase baja y la pobreza. En los gobiernos que sucedieron al doctor Joaquín Balaguer, que fue 94-96, en este caso Leonel Fernández, se logró crear una evolución o una revolución en cuanto a sostenibilidad en cuanto a la economía. Ustedes veían que en ese momento un maestro que andaba entre 3,000, 4,000 pesos, Leonel Fernández lo lleva a 6, 7 mil pesos. De la noche a la mañana un 50%, un 100%. Usted diría, bueno, pero los maestros se merecían eso. Claro, el Leonel Fernández tomó en cuenta a esa clase, que son una de las clases más importantes del país, porque son los que brindan el pan de la enseñanza. Luego, pues, se trató de mantener una economía que ustedes veían que quizás en momentos se le decía a los PLDistas en ese momento, en el caso de Leonel Fernández, que eran una especie de comesolos, porque Balaguer, que de cobrar 3,500 pesos siendo un presidente y quizás renunciando a otros privilegios que la misma investidura le permitían, Balaguer decía cuando le llegó el primer cheque: no, yo no me merezco eso. Y estaba mandando un metamensaje diciendo que aunque la economía en ese momento se sentía un poco estable, y eso arrojó como resultado que en ese momento, decía Balaguer, le entrego el barco lleno de combustible y un país meramente estable económicamente. Nos remontamos a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que grandemente ellos hacen énfasis de que la economía se mantenía estable, de que había una economía donde el dinero andaba fácil en las calles, donde el dinero se conseguía fácil, donde la clase, ustedes ven ahora mismo que dice, bueno, pero cuando el PLD robaban mucho, hacían muchas diabluras, pero se veía el circulante en las calles. Una vivienda, 4 o 5 vehículos. Aquí hay viviendas que tienen 5 vehículos. Ahora, el que tiene 5 vehículos no es clase media, es clase alta, pero muy alta. Quizá la clase media dice, yo quiero un motor, y de un motor decide cambiar a un carrito y ahí va en ascendiente, pero se queda ahí. Y quizá una persona que tiene un carro del año 81, 90, 96, no tiene quizá la capacidad económica para permitir comprar un vehículo de lujo. Y que encarecidamente este gobierno que lidera Luis Abinader se montó en la ola de cambio, donde de la noche a la mañana parece ser que iba a traer una varita mágica para cambiar el país en su totalidad. Y aquí hablamos de que se ha erradicado la pobreza. Aquí hablamos de que existe circulante en la calle. Y decía nuestro compañero en uno de los comentarios que al parecer la economía, los datos estadísticos que establece el gobernador del Banco Central, que anda bien y presentan un evidente cambio en el sentido de que
Ustedes ven que los famosos informes trimestral hablan de que la economía va bien, que este país tiene estabilidad. Claro, puede que tenemos estabilidad económica por la razón de que quizás no hay, por ejemplo, hay países que tienen inconvenientes hasta de alimentación y aquí no hemos tenido ese tipo de situación. Al parecer que Danilo Medina, cuando entregó el poder a Luis Abinader, decía, vamos a tener una estabilidad, pero dentro de medio de esa estabilidad van a haber momentos difíciles. Él remontándose de que producto de que venían de una pandemia, producto de que venían de hacer grandes inversiones como gobierno, que es su responsabilidad el defender su gobierno, decía que iban a existir momentos difíciles. Ahora bien, cuando el presidente que anda días tras días inaugurando obras de infraestructuras, proyectos habitacionales, está bien. Y Montero ahorita decía, ¿usted no está de acuerdo que la gente que están ahí en el arroyo de Gurabo lo saquen de la pobreza? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú le cambias la calidad de vida a una persona, tú estás pensando en esa persona, en tratar de mejorar su hábitat. No es lo mismo una gente que viva en una casa de tierra que vaya a un apartamento donde vaya a tener los servicios básicos fundamentales. Eso está bien. Pero en cuanto a la economía, donde los resultados que arroja el Banco Central de que la canasta familiar oscila entre 43, 44 mil pesos, y entonces tú me lo llevas de que un sueldo mínimo anda entre los 16, 17 mil pesos, sueldo mínimo. Entonces ya tú tienes un déficit. Cuando tú tienes un vehículo que tú le agregas, por ejemplo, hay 2 o 3 miembros en una familia, que tú le agregas un vehículo, que le agrega pago de alquiler, que le agrega alimentación, que le agrega educación. Entonces, tú, de acuerdo a lo que establece la canasta familiar, tú tienes un déficit, pero sumamente grave. ¿Por qué? Porque no son todos los que estamos en el renglón de ganar 40, 45, 50 y 100 mil pesos. No. Y que este gobierno, que lo han identificado de que es un gobierno de los popis y los guaguaguá, que ese término parece ser que ha desaparecido, porque ya a veces no lo escuchamos, el término de los popis y los guaguaguá. Entonces, los popis, que son la gente de dinero, y los guaguaguá, que son de los chiquitos, y vemos cómo en los actuales momentos este país está inmerso en una situación difícil económicamente. Y me llamó mucho poderosamente la atención cuando Montero decía, pero entonces si tenemos el dinero en la calle, ¿tú te imaginas cómo estuviera el dólar? Claro, porque aquí tomamos de marco de referencia el dólar. En el 2004 el dólar estaba por los 64, 63 por uno, pero aquí es pesos. La economía de nosotros es pesos. Y quizás cuando Montero me dice que un dominicano que iba con $400 a un supermercado a comprar, con $100, 400, 300, no compra lo mismo que compra ahora. Claro, claro que no. Porque si estamos inmersos en una pandemia, que venimos, gracias a Papá Dios, tratando de irnos restableciendo económicamente hablando, tiene que haber una situación difícil económica. Ahora, cuando lo llevamos aquí al país dominicano, los políticos lo que deben hacer es, antes de ejecutar o decir que cuando yo llegue voy a hacer, que cuando yo llegue a la posición voy a hacer una tacita de oro, mi área geográfica, tener cuidado con eso. Porque Luis Abinader, cuando se montó en la ola de cambio, cuando se montó que iba a sacar este país de la pobreza, eso no fue lo que él vendió. Él vendió como que él era el héroe de la película. Como que él era la persona que iba a sostener este país. Porque, mire, por ejemplo, cuando yo decía ahorita en la introducción del programa, y quizás de manera sarcástica, yo decía, roben, salgan a la calle a delinquir.
es porque aquí se ha perdido la credibilidad en las distintas instituciones. Aquí no creemos en la policía. Aquí no creemos en la justicia. Aquí no creemos en las instituciones del Estado. O sea, aquí hay una desconfianza de crédito de las instituciones. Porque este país se ha convertido político desde los pies hasta la cabeza. Y lo que sostiene una economía del país, independientemente de la clase alta, la clase empresarial, que también con ese anticipo que han creado, que hay pequeños y medianos empresarios que han ido a la quiebra, porque aquí se paga más impuestos que los beneficios que usted recibe. En esta ocasión nosotros le hemos denominado a nuestro comentario: a Abinader se le olvidó la clase media. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy.